Usted sabe que el tiempo devocional es precisamente un tiempo compartido, esto que hacemos hoy, de la palabra que Dios nos habla cada día. Tenemos un sistema de lectura bíblica diaria de la iglesia, algunos no reciben porque todavía no son miembros de la iglesia, los que son miembros de la iglesia reciben esa lectura. Algunos a veces me preguntan, bueno, estoy queriendo cambiar un poquito la escuela de crecimiento otra vez para hacerlo más ágil, para poder hacer una reunión presencial, tal vez en un día sacar directamente en una reunión de 2 horas, tal vez sacar todo por delante y empezar a avanzar en el trabajo, en el crecimiento. Y en esa lectura diaria, Dios nos va hablando distintas cosas cada día. A veces tiene que ver con la palabra compartida en el culto, a veces no. Ayer había una relación entre, el devocional de la mañana hablaba del conocer a Dios y ayer estábamos hablando sobre la importancia de ser entendidos de quién es Dios, que eso nos da una posición de autoridad, que el Señor nos entrega las llaves del reino de los cielos. Me bendijo mucho en lo personal ese momento de iluminación en la palabra. Capaz que usted ya lo sabía, para mí fue una iluminación así de parte del Señor en ese momento. La manera en que Dios lo presenta, la manera en que Jesús dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será atado en el cielo. El primer concepto no lo pude desarrollar en profundidad porque la hora nos pasó por encima y cuando veo que la gente se empieza a levantar me incomodo mucho, no por mí, porque veo que realmente están haciendo su máximo esfuerzo y sabemos lo que son los problemas de transporte que hay en Varela. A las 10 de la noche a colectivos ya dejan de funcionar, es una locura, pero así sucede. Entonces, aunque tarde incluso intenté redondear y una parte no la dije, ahora se la voy a comentar. Pero la otra parte comienza en la tierra, o sea, la autoridad la tengo yo para definir, para determinar cómo me va, la autoridad la tengo yo para definir, para determinar qué cosas permito y qué cosas no, la autoridad la tengo yo para que en el cielo las cosas se concreten, lo que yo decido que esté en mi vida, eso permanece, lo que yo decido que salga de mi vida, eso se va, yo decido a través de mis decisiones y también acciones, ¿no? Por supuesto. Y la segunda parte en ese mismo concepto, para entenderlo nosotros, que, justamente muy relacionado a esto, ¿no? Justamente la bendición no está en el cielo, la bendición está en la tierra. O sea, ¿qué le quiero decir? No me malinterprete. Que a veces esperamos que pase algo sobrenatural, cuando lo sobrenatural ya está en nuestro interior, en nuestro corazón. Como dice, espere que le busco el texto, no recuerdo si es Colosenses o Efesios 1:3 dice, mire cómo dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Repito, Dios nos ha bendecido, como dice la Reina Valera, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese nos bendijo significa que la bendición ya está en nosotros. Eh, le decía entonces que empieza en la tierra y que la bendición está en la tierra. La bendición está en nuestro lugar, en el lugar donde Dios nos estableció, en el lugar donde Dios nos da crecimiento, en el lugar donde Dios quiere que echemos raíces. Ahí está la bendición. Ella nos bendijo. No viene de lo alto. No viene de lo alto. Sí, todo viene de lo alto, pero ya vino para nosotros como iglesia, como pueblo. Entonces no esperemos que pase algo. A veces el cristiano, amparado en el criterio de la paciencia, de la fe, cometemos el error de creer que todo se debe esperar. Porque nos decimos, enseñamos, hay que esperar en Dios, hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que llamar a las cosas que no son como si fueran, hay que tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, ok. Pero una cosa es esperar que suceda y otra cosa es esperar que venga. Como cuando Daniel se encontró peleando con el diablo, con Satanás, no peleando él, sino con las consecuencias,
peleando con las consecuencias, ora a Dios, no ve respuesta, a las 3 semanas aparece el ángel y le dice, en el momento que tu oración llegó al cielo, fue respondida, pero tuve que quedarme en el aire peleando contra Satanás. Bueno, justamente ahí tenés la explicación. No viene, no tenés que esperar que venga, ya está, la respuesta ya está. La revelación espiritual, el hablar en lenguas, me voy a meter en un tema de debate. Espero la llenura del Espíritu Santo. No. Si el Espíritu Santo ya está en mí cuando yo recibo a Cristo, ¿por qué la llenura va a venir de arriba? Se lo explico en forma gráfica. Yo tengo mi termo, le puse agua, tiene agua. Ese agua que ya está adentro, es con la que me voy a hacer el mate, la llenura viene del agua. El agua la llena. No necesita más, ya está adentro. Si no, tendríamos que aceptar que el Espíritu Santo es parcial. Tengo un poquito del Espíritu Santo, necesito más. No, o tengo todo o no tengo nada. Entonces la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como una semilla en nuestro interior, a medida que yo le doy lugar a Dios, a medida que yo renuncio a mi propia carne, a medida que yo voy dejando atrás las cosas del viejo hombre, las cosas del pecado, a medida que yo voy dando lugar a Dios, el Espíritu Santo empieza a tomar más lugar. Entonces, el hablar en lenguas, que es la manifestación exterior de un proceso interior, que es simplemente que el mundo sepa y que yo mismo reconozca, que yo mismo dé testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, es un testimonio de que el Espíritu está en mí, hablar en lenguas. Eso sucede cuando yo le doy lugar, no tiene que venir de arriba. Y siempre nos han enseñado que tiene que venir de arriba. No, está dentro, está en nuestro interior. Así ocurre con la bendición. Comienza en la tierra, no viene de arriba. Ya vino de arriba, está en mí. Entonces vemos, acá nos encontramos con un problema, ¿no? Como siempre digo sobre el pobre Bartimeo, que él vivía tranquilo, en cierta manera, vivía tranquilo mendigando y Jesús le trajo un problema. Ahora tenía que ir a buscar trabajo. Ahora ya no podía estar mendigando. Ahora tenía la obligación de ir a buscar trabajo. Bueno, depende de nosotros para que dependa de Dios. No quiero predicar un evangelio humanista, no quiero decirle que Dios no hace nada, porque no es así, Dios hace todo. No quiero decirle que todo es por el esfuerzo humano, porque no es así, pero todo depende de nosotros. Tu actitud es la llave que activa el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. Es tu actitud, tu postura, tu decisión, tu determinación, tu fe para que Dios haga todo. Los sacerdotes avanzaron en el río y una vez que avanzaron, una vez que entraron y avanzaron, Dios abrió. Moisés extiende la mano y el mar se abrió. Una vez que Moisés extendió la mano, el mar se abrió. Jesús le dijo al ciego, por ejemplo, no sé, al otro, no a Bartimeo, anda a lavarte, el tipo fue a lavarse, fue sano. Jesús lo hizo, pero él tuvo que ir a lavarse. Jesús le dijo al hombre de la mano seca, extender la mano, extendió la mano y fue sanado. Tuvo que extender la mano. ¿Te das cuenta? Dios no es planero. No quiero ofender a nadie. Dios no es planero. Dios apunta al esfuerzo humano, a la intervención humana, a la participación humana. Y si no fuera así, mire lo que me está diciendo el Señor ahora. Mateo capítulo 25, el famoso pasaje de la parábola de los talentos. Todavía no leí lo que es el devocional de hoy. El pasaje de la parábola de los talentos dice que, no se lo voy a leer, búsquelo Mateo capítulo 25, dice que a uno vino el Señor de la tierra, se iba a ir a un viaje. Entonces repartió los bienes, el dinero, para que ellos lo invirtieran hasta que él volvía. Y dice que a uno le dio 5 talentos, metile, a uno le dio 5 talentos, que son 5 monedas, a uno le dio 5 monedas, a otro le dio 2 monedas, a otro le dio 1 moneda. Al que le dio 5 fue, las trabajó, las invirtió, no sé qué hizo con esas 5 monedas,
las multiplicó, cuando volvió el Señor de la tierra le dio 10, lo felicitó, lo bendijo. Al que le dio 2, fue, las trabajó, las invirtió, las puso a producir, qué sé yo, buen día Fede, que te bendiga. Cuando volvió el Señor de la tierra tenía 2 más, tenía 4, los bendijo, los felicitó. El que le había dado una, solo una, es como si dijéramos una cosa tenías que hacer. El que le había dado solo una, la guardó, la escondió, tuvo miedo de que se la roben y del Señor de la tierra. Tuvo miedo de hacer una inversión y que le vaya mal. O sea, no hizo nada, esperó en el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Quítenle lo que tiene, denle al que tiene más y échelo afuera al lloro y al crujir de dientes. ¿Qué estaba felicitando el Señor? ¿Qué es lo que Dios está avalando? ¿Qué es lo que este Señor está reconociendo? ¿El esperar en Dios o el hacer? Qué problema que nos hemos metido, ¿no es cierto? Entonces, esperemos en Dios a medida que hacemos. Esperemos en Dios, como ese viejo refrán, capaz que usted lo escuchó. Ah, no, es cierto que usted no conoce ningún refrán, que dice, a Dios orando y con el mazo dando. Bueno, esperemos en Dios mientras hacemos. Contento con lo que tienen ahora, avanzando hacia el nivel superior. Aceptando la situación que estás viviendo, pero esperando un cambio de situación. Reconociendo que capaz estás viviendo una situación mala, negativa, problemática, pero esperando lo que Dios te va a dar por fe. Como le dijo Dios, por ejemplo, a Gedeón, un varón esforzado y valiente, el tipo era un cobarde, temeroso, estaba escondido en una cueva. Bueno, así, como le dijo Dios a Abraham, padre enaltecido, no tenía hijos, y su mujer era estéril, o sea, Dios llama a las cosas que no son como si fueran, pero siempre lo hace a través de nuestra intervención. Lo mismo que ya no en forma personal, sino en forma grupal, en forma global, ahora lo hace, cualquier cosa. Ahora lo hace con la iglesia. Dios obra a través de la iglesia. Dios habla a través de la iglesia. Dios alcanza a través de la iglesia. Vos sos iglesia, tenés que obrar, tenés que hablar, tenés que alcanzar. Vamos a la palabra de hoy. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 17. Los vecinos contentos. Leo la NBI, que me gusta leer. Le dice así Pablo a Timoteo. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y las persecuciones que soporté. A Pablo le pasó de todo. Él no se ofendió ni se alejó. No se fue de la iglesia porque le estaban pasando problemas. No se fue de la iglesia porque Dios no cambiaba a su esposa. No se fue de la iglesia porque el pastor no lo saludaba. No se fue de la iglesia porque no veía el resultado. Le pasó de todo. Lo azotaron un montón de veces. Lo dejaron tirado como muerto. Lo sacaron afuera de la ciudad. Lo abandonaron. Lo castigaron. Lo destruyeron. Le quitaron todo lo que tenía. El tipo siguió adelante, amparado en su fe. Es a través tuyo para que sea a través de Dios. Depende de vos para que dependa de Dios. Estás al tanto de todo lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Esa es la palabra que me habló fuerte el Señor esta mañana. Y de todas ellas me libró el Señor. Sigo leyendo para terminar el pasaje. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, porque sabes de quiénes lo aprendiste, su madre, su abuela y de Pablo. Sabes de quién aprendiste, permanece firme en lo que aprendiste, no te dejes llevar por las situaciones, no te dejes arrastrar por los conflictos, no te dejes llenar los oídos por lo que dice otro. Mantenete firme, como dice Pablo en Corintios, firme en la fe. Firme en la convicción, firme en la palabra. Mire, le muestro una tablet, ¿no? Bueno, firme en la palabra. Esto es
Estoy leyendo la Biblia, me agarró hipo por el mate, me atraganté con el mate. Firme en la palabra. Asimismo serán perseguidos, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Y acá le dice, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. Mamís, papís, enseñen la Biblia a sus hijos. Traigan a sus hijos a la iglesia, acompañen a sus hijos a la iglesia, no dejen a los chicos en casa porque se porten mal, traigan a los hijos a la iglesia y que en la iglesia se porten bien, enseñen a los chicos en la iglesia a portarse bien, son el futuro de la iglesia y la iglesia es su propio futuro. Lo que ellos reciban en este tiempo es lo que va a marcar su vida y su destino. La palabra que reciban en este tiempo los va a afirmar en la fe en momentos de aflicción. Estamos delante de tiempos de mayor persecución y mayor aflicción. No sé cómo va a ser la iglesia dentro de 20 o 30 años. Estamos preparando a los hombres y mujeres dentro de 20 o 30 años que tienen que estar firmes en la palabra, firmes en la fe. ¿De quién te crees que depende? No depende del pastor, no depende de la iglesia, depende de vos, papi y mami. Desde la niñez has conocido, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pero me quedo, como te dije, me quedo con esa frase final del versículo 11, que dice, de todas ellas me libró el Señor. No hay situación que estés viviendo de la cual Dios no te libre. No hay situación que estés pasando de la cual el Señor no te saque. Tal vez tengas que pasar un poco más o menos de tiempo. Mantenete firme, ahí sí, esperando la salida que Él ya te dio, porque le dice en el libro de los Éxodos, miren la salvación que yo voy a hacer mañana. Dicen Crónicas, quédense quietos y vean lo que yo voy a hacer con ustedes. Espera ahí sí lo que Dios ya hizo y va a manifestar en el corto plazo. Esperá en la fe, afirmate en la fe, esperá en Él, pero ahí también tenés que hacer el estar. No salgas corriendo, permanecé, establecete, afirmate. No importa cuál sea el nivel y la clase de aflicción, de todas ellas te va a librar el Señor. Tal vez para vos sea muy fuerte, tal vez para vos en este momento lo que estés pasando sea muy grande, tal vez crees que no lo podés soportar, pero mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Perdón. No les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser probados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que puedas soportar. Juntamente la salida para que puedas soportar. No hay situación que estés pasando que no puedas soportar. Juntamente con la prueba, con el problema, con la tentación, juntamente con el conflicto, ya está la salida. Y la salida siempre está en tu interior, siempre está en tu fe, en creer que Dios te va a sacar, que Dios te va a afirmar, que Dios te va a fortalecer, que Dios no te va a soltar, que Dios no te va a dejar tirado. De todas ellas nos libró el Señor. No hay situación que Dios no responda. Te leo otro versículo de la palabra del día de hoy. Espera que hablo. Estos son textos de la palabra del devocional de hoy, de la palabra de hoy. Proverbios 24:10. Si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tienes, pero sin embargo tu fuerza no es limitada, porque el Señor te dio la fuerza del búfalo. El Señor es el que multiplica tu fuerza, así que la fuerza que tenés es la fuerza de Dios en vos. Por lo tanto, estás capacitado para sobrellevar la situación que estés pasando, aún el tiempo de aflicción. Proverbios 24:16. Tal vez caiga el justo 7 veces, puede ser que tropieces. Puede ser que te des la cabeza contra el piso, puede ser que en algún momento la pases mal, puede ser que estés metido en un desierto, pero el desierto no es un lugar de habitación, es un lugar de tránsito. Te repito, tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse. Y lo dice en ese orden, no dice tal vez te levantes muchas veces pero volverás a caerte, sino pero, lo que cambia la condición anterior, pero volverás a levantarte. El número 7 no es una cuestión nominal,
O sea, no quiere decir que si te caes una octava no te vas a levantar más. El número 7 habla de perfección. Quiere decir las veces que sea necesaria para que el proceso se cumpla en tu vida. Podrás caer una y otra vez. No pienses que no te vas a levantar o que Dios te abandonó. ¿Caíste? ¿Derrapaste? ¿Te golpeaste? ¿Estás pensando que ya Dios te abandonó? De esta situación también te vas a levantar, porque de todas ellas te librará el Señor. No hay problema, no hay angustia, no hay dolor, no hay mal que no pueda ser sobrellevado, porque Dios te dio la capacidad, Dios te dio la fuerza, Dios te dio la salida y Él te librará de esta situación. Sigo, mirá cómo los habló hoy el Señor sobre este conflicto que estamos viviendo, sobre los problemas que están pasando, pero en la condición en que estamos viviendo, también de esto te librará el Señor. Si sos iglesia, si sos parte, si estás dentro, si caminas en el propósito. Sigo leyendo. Jeremías capítulo 46, me estoy quemando. Jeremías capítulo 26, también texto de la lectura del día de hoy. Versículo 28. Tú, Jacob, siervo mío, no temas, porque yo estoy contigo, afirma el Señor. Sí, después al final del versículo dice, no te voy a dejar sin castigo, porque hiciste algo mal. Pero estoy con vos. Y una vez que pase el castigo, Dios te levanta, te acomoda, te establece, como dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Él te vuelve a poner en el lugar de bendición. Esta ya te la leí. Mirá, esto me re bendijo también. Este versículo me re bendijo. Salmo 94:9 en la NBI. ¿Acaso no oirá el que nos hizo los oídos? Ah, Dios no escucha. ¿Acaso no oirá el que te hizo el oído? Ni podrá ver el que nos formó los ojos. ¿Acaso no podrá ver el que hizo tus ojos? Aunque hoy te parezca que Dios no responde, aunque hoy te parezca que Dios no habla, aunque hoy te parezca o estés pensando, el enemigo te diga que Dios no te escucha o que no ve lo que estás pasando, Dios sabe lo que estás pasando, Dios ve lo que estás pasando, Dios escucha tu oración, también escucha a Dios las acusaciones que te hacen, escucha a Dios y ve los conflictos a tu alrededor, de todos ellos te librará el Señor. Por eso Él nos manda y te manda permanecer en fe, afirmarte en fe, permanecer y establecerte en Él. No salgas corriendo para atrás, no vuelvas a Egipto, como nos decía la palabra de la lectura de ayer. No vuelvas a confiar en Egipto, permanece, porque hay abundancia y recompensa para tu trabajo. También así dice el Señor, de todas ellas te librará. 2 versículos más y terminamos. Salmo 94:17. Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. ¡Wow! Si Dios no te hubiera ayudado, ¿dónde estarías hoy? Como dice una vieja canción, la mayoría no la va a conocer porque es de la época melancólica depresiva de Jesús Adrián Romero. Después se puso en otro tono, ¿no? Aquella vieja canción que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sería mi corazón, andaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Siempre digo, no hagas caso a los hubieras, no te detengas en los hubieras, porque no podés cambiar aquello que no hubiera. Y nuevamente te lo vuelvo a repetir, no hagas caso a los hubieras. El Salmo dice, ¿dónde estaría si el Señor no me hubiera brindado su ayuda? Pero el Señor lo hizo. Si Él no lo hubiera hecho, muy pronto me habría quedado en silencio, pero el Señor te ayudó. Por lo tanto, no estás en mortal silencio, sino que podés hablar. Gracias, dice, tendría un vacío en mi corazón, andaría sin rumbo, sin dirección. Gracias, Pedro.
Buen día, César, Dios te bendiga. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Es la época depre de Jesús Adrián. Gracias, Romina, así es. La época depre. Pensar que en aquella época yo me la pasaba cantando estas canciones y otras de la misma producción, y hoy ni loco las cantaría. Porque entiendo que capaz se me ocurre que capaz Jesús Adrián estaba pasando él un momento personal y lo vuelca de esa manera, porque es la manera en que ministra, ¿no? Cuando uno canta lo que vive, habla lo que vive, es como Dios ministra. Y todas sus canciones iban por ese lado. Mire la otra. Cansado del camino, estaba re mal, sediento de ti. Ay, no me acuerdo. Sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, a veces sufrí, mi armadura desgastado, sin fuerzas me ha quedado, creo que lo voy a decir, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Bueno, no me acuerdo cómo sigue. Totalmente depresivo el tipo. Gracias, ese anda bien, ¿eh? Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Totalmente depresivo. No es el Dios que conocemos, y dale pateando esto. No es el Dios al cual nosotros conocemos y cual creemos. Pero en esa época, bueno, me tomo sí del otro. ¿Dónde estaría? Y realmente, ¿dónde estaría? Yo a veces pienso, ¿dónde estaría yo si el Señor no me hubiera rescatado? Si el Señor no me hubiera llamado. Y creo que tengo la respuesta. No la comparto, pero no me gustaría en absoluto. No me gustaría. Pero lo bueno es que como no tenés que hacer caso a lo que hubiera, lo bueno es que no existió. Dios lo hizo. Así que, repito el versículo 17, Salmo 94, si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. El Señor sí te brindó su ayuda, no estás en mortal silencio. Podés hablar, podés proclamar, podés anunciar, podés bendecir, podés hacer lo que dice Proverbios 24-27. Me voy para atrás. Comenzá por preparar tus campos y por disponerte para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Podés dedicarte a las cosas de Dios para que Dios después colabore con vos y se encargue Dios de edificar lo tuyo. Y último versículo, con ese termino, ya nos despedimos. Salmo 94, versículo... No, les voy a volver a leer el otro antes. Salmo 94, versículo 22. El Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Cuando venimos a Él, cuando estamos en Él, cuando nos escondemos en Él, Él es mi protector y esa roca, pensar una imagen del desierto o una imagen de un western escondido detrás de una montaña, de un peñasco, mientras pasan los enemigos. Él es la roca en quien te refugias. Pensá si ya no enemigos, un peñasco, una roca que te guarda del calor. Él es el Dios en que te refugia. Pensá que le están disparando y vos te escondés detrás de la piedra. Él es el Dios en quien te refugias. Él es tu fortaleza. Repito, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Le dice Pablo a Timoteo, estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas, cuarta, de todas ellas me libró el Señor. Ninguna de las aflicciones que vivas va a permanecer en vos. Dios te va a librar de todas, pero tenés que permanecer, tenés que afirmarte, tenés que establecerte, tenés que comprometerte, tenés que ser iglesia. Pablo se mantuvo firme a pesar de todos los golpes, a pesar de las persecuciones. ¿Cuántos de nosotros, ante las persecuciones, torturas y conflictos, no hubiéramos salido corriendo? Pablo permaneció, Pablo se quedó y de todas ellas lo libró el Señor. Oramos y nos vamos.